hay mucha necesidad. Bienvenidos a Radio Visión Celestial Internacional. El día de hoy le tenemos un mensaje que esperamos sea de gran bendición para su vida. Con ustedes, la Iglesia Monte de Sión. Bienvenidos a Radio Visión Celestial Internacional. El día de hoy le tenemos un mensaje que esperamos sea de gran bendición para su vida. Con ustedes, la Iglesia Monte de Sión. Esa mano y nos socorrió de donde nadie nos podría sacar, y me llenaba el canto que cantó Bessiani, el primero, que Él lo dio todo, y decía yo, ¿cómo le podré pagar yo a Él si Él se puso en mi lugar? Y me ponía a pensar muchas cosas cuando mi hermana cantaba ese canto, y solo me restaba agradecerle de corazón, porque el agradecimiento de nosotros muchas veces puede salir de nuestros labios nomás, pero cuando sale de nuestro corazón le agrada a Dios, porque estamos valorando ese sacrificio en esa cruz, porque no fue fácil lo que Él hizo. Y como decía mi esposa, ¿verdad? Es un servicio de oración, de misiones en este día, ¿verdad? En este martes, y le doy gracias a Dios porque puso en el corazón, ¿verdad?, de que vamos dando un mensaje cada uno de los hermanos de misiones, y ¿verdad? Y esta tarde me tocó a mí, ¿verdad? Y yo quisiera que se pusieran sobre sus pies, ¿verdad? Y que abrieran la escritura en Juan capítulo 6. Y voy a estar leyendo el versículo 38, 39 y 40. Cuando lo tengan me indican con un amén. Juan capítulo 6, versículo 38, 39 y 40. ¿Lo tenemos? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Le voy a pedir que me ayude a elevar una oración para ponernos en las manos del Señor, y que sea el Señor hablando a través de mis labios para con cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios amado, aquí estamos, mi Dios, delante de tu presencia. Primeramente, mi Dios, para darte gracias, Señor, porque nos has prestado la vida hasta este momento, Señor. Y hemos podido, Señor, realizar nuestras labores cotidianas, Señor. Pero en este momento, Señor, estamos aquí en el santuario, Señor, dándote adoración, alabanza, Señor. Y ha llegado el momento, Padre de la gloria, de escuchar tu mensaje, Señor. Pidiéndote, Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo sea, Señor, hablando a través de mis labios, Señor, para con cada uno de mis hermanos. Y sea, Señor, una palabra de edificación, de motivación, Señor, para con cada uno de mis hermanos que me van a estar escuchando, Señor. Te pido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo se pasee sobre tu pueblo, mi Dios, y sea, Señor, haciendo lo que el hombre no puede hacer, Señor, aleluya, porque tú eres, Señor, el que escudriñas la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor, porque sabemos que no has terminado, Señor, porque cuando se termina se dice consumado es, aleluya. Y así, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Y así, hermanos, les invito a que tomen su asiento en esta hora. Y viendo, ¿verdad?, que las misiones, hermano,
tiene mucho que ver para cualquier cosa que uno quiera hacer, pero para que haya una misión, tiene que haber alguien que tenga un plan. Porque si no hay alguien que tenga un plan, ¿cómo puede hacerse una misión? Alguien quiere decir que ya ha observado una necesidad, una situación que se está viviendo. Por ejemplo, mire, cuando Estados Unidos ve que un país opresiona a otro, ¿qué hace? Hace una misión y entre comillas va y defiende. Y pelea, hace algo para quitar de la opresión. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro Padre Dios que está en el cielo, viendo a su creación hecha a su imagen y semejanza, Él veía cómo el enemigo ya tenía oprimido a su creación hecha a su imagen. Porque no es de ahorita que el enemigo opresiona a la creación de Dios. Esto ya tiene décadas, tiene siglos, tiene años. Entonces el Señor, nuestro Padre Dios, viendo la necesidad de que alguien viniese a rescatar y a salvar a lo que había hecho a su imagen y semejanza, Él fue preparando el camino para que aquello a través de los tiempos se fuera cumpliendo. Y se fue cumpliendo conforme cada uno hemos leído la Escritura. Vemos en los tiempos de los profetas cuando profetizaban acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de un Salvador, acerca de un Redentor. Y llegó el día en que Él se manifestó en esta tierra. Y al manifestarse en esta tierra, Él luego dijo, como lo acabamos de leer, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Y por qué fue la voluntad del que lo envió? ¿Cómo me tenía un ejemplo a mí el enemigo en un tiempo pasado? Yo no sé cómo lo tenía el enemigo a usted, amado hermano, en un tiempo pasado. ¿En qué opresión se encontraba? ¿En qué situación? ¿En angustia, en dolor, en un vicio, en una adicción? Y ese oprimimiento lo tenía el enemigo sobre cada uno de nosotros, algunos y otros que todavía están en esa situación. Entonces el Señor vino a esta tierra a cumplir lo que el Padre le dijo que hiciera. Leímos que fue enviado, ¿para qué? Para empezar una misión, pero en esa misión, déjeme decirle que había muchos puntos por ver y por hacer. Porque, ¿cuál era la voluntad del Padre? Nosotros nos podemos preguntar. Porque la palabra voluntad del Padre tiene muchos significados en la Escritura. Muchos. Pero lo primero era dar a conocer la divinidad de nuestro Padre Dios. Un propósito que si nuestro Señor Jesucristo no hubiese dado a conocer al Padre, ¿quién iba a saber quién era Dios? ¿Quién iba a saber quién era Dios? Tenía que mandar a alguien a darle a conocer. Y el que vino a darle a conocer, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice aquí, mire, misión, acción de enviar, acción encomendada a una persona. 2, obra que una persona o colectividad se sienten obligadas a realizar. 3,
evangelización llevada a cabo por miembros de la iglesia, generalmente a países de mayoría no cristianos. ¿Y qué nos dijo el Señor en Mateo capítulo 28? Id y predicad este evangelio a toda criatura. Fíjese, nuestro Padre Dios capacitó a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo capacitó ¿a qué? A 12 discípulos. Empezó con el que tenía el plan. Se lo entregó a nuestro Señor. Nuestro Señor juntó a los 12 discípulos. Y los 12 discípulos fueron los encargados después de ¿qué? Expander el evangelio. Ahora, ¿cuántos discípulos estamos aquí de Cristo? Todos estamos aquí, jóvenes, adultos, ancianos, somos discípulos del Señor, los cuales, ¿qué es nuestro trabajo? Predicar el evangelio de la misma forma. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra. ¿Por qué? Si el Señor Jesucristo fue enviado, ¿cómo nos dijo el Señor? A vosotros los envío como ovejas al matadero, ¿verdad? Porque el Señor sabía que no iba a ser fácil predicar el evangelio, amado hermano. No iba a ser fácil. Pero eso sí, tenemos el grande respaldo de nuestro Señor Jesucristo, que sí se pueden hacer las cosas. Se pueden. ¿Por qué? Yo me hago una pregunta a mí mismo. Cuando no conocía del Señor y el Señor llegó a mi vida y me rescató, pero alguien tuvo que evangelizarme. Alguien que fue capacitado por otra persona me evangelizó y me habló. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Si ya estoy preparado, yo tengo que evangelizar a alguien más para hacer lo que dice la Escritura, ser hacedores y no oidores nomás. Porque el ser oidor, ¿de qué me va a servir? No me va a servir de nada. Pero el ser hacedor quiere decir que voy a dar, voy a extender. Lo que yo tenga, lo voy a hacer en reparticiones al necesitado. ¿Qué le quiero decir con esto? Ya cuando llegué yo a los caminos del Señor y yo llegué a ver a mis amigos en la condición que los tenía el enemigo, que era la misma que yo, ¿sabe qué sentía? El deseo de postrarme ante Dios y pedirle que los arrancara de las manos de Satanás. El Señor los reprenda. Eso fue lo que yo aprendí. Porque ¿quién de nosotros quisiera ver a un amigo o un conocido que lo aprecies, o a un familiar que el enemigo lo tenga oprimido y nomás veamos que lo tiene oprimido, pero no lo estamos ayudando? Mira, me viene a la mente una anécdota de un chavalito que en una jaulita tenía un pájaro y aquel niño pateaba la jaula con el pajarito adentro, y cada vez que giraba la jaula el pajarito se lastimaba su ala, su patita, al grado que sangraba, hasta que llegó alguien y se condolió y le dijo: te compro el pajarito. Y le dijo el chavalito: ya no sirve, mira, tiene su alita quebrada, su patita quebrada, ¿para qué lo quieres? Él le dijo: te doy 20 pesos por él. Y le dijo: dámelos, pero se te va a morir. Aquel hombre agarró aquel pajarito, lo curó, lo cuidó, y al cabo de un mes aquel pajarito trinaba, cantaba
¿Qué te quiero decir? Cuando a ti y a mí nos libró el Señor de las cadenas del pecado, que nos libertó, ¿qué es lo que hemos aprendido a hacer? Alabar y a glorificar y a bendecir su nombre. Eso hemos ido aprendiendo con lo que el Señor ha ido haciendo en nuestras vidas. Alabar y glorificar y bendecir su nombre y ponerlo muy en alto. ¿Por qué? Porque Él, como cantaba mi hermana Mesiani, ese canto me quedó, ¿quién podía hacer eso más que Él? Más ahora nos dice, mire, aquí en el versículo donde leía, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice por aquí, mire, enviado, una persona enviada a alguna parte para cumplir una misión. Es casi el mismo significado de misión y de enviar. Casi el mismo. La situación en la que yo a veces me pongo y pienso, sí estaré haciendo la misión que el Señor me ha encomendado. Yo en lo personal, fíjese, y me siento muy al último y le digo a Dios, cuando menos Dios, que te gane un alma por año. Fíjese que me voy a un extremo largo, usted va a decir, es muy poquito, un alma por año. Pero mire, si cada uno de nosotros ganáramos una alma al año, si somos 100, al año ya fuéramos 200. Y para el otro año, 400. Y para el otro año, 800. De una por año. De una alma por año. Una alma. Y ahí es donde yo digo, Señor, ayúdame. Porque yo fui un fruto de alguien y alguien tiene que ser fruto mío para contigo. Y eso es ir cumpliendo la misión de nuestro Señor Jesucristo, a ganar almas para el reino de Dios. Porque el reino de Dios se tiene que hacer grande aquí en la tierra, hermano. Porque si el reino no se hace grande, ¿cómo se puede dominar algo? No se pudiese, ¿verdad? Entonces, vemos, mire, que la voluntad, dice, es querer, facultad, capacidad y determinación de hacer algo, determinarse cada uno personalmente a hacer un logro en las cosas de nuestro Dios. Porque la determinación es lo que cuenta, no es si quisieras, no es si pudiera, no es estar en duda alcanzar algo. Determinarse es decir, firme, hasta que lo logre, hasta que lo logre. Y eso es lo que la voluntad da. Un ejemplo, mire, dice, por ejemplo, cuando una pareja de jóvenes no hacen las cosas con la voluntad de sus padres, las cosas no van a tener un respaldo. ¿Por qué? Porque las cosas se tienen que ir haciendo, ¿qué? En orden. Es como nosotros hemos ido recibiendo las cosas de nuestro Señor Jesucristo para la evangelización, para prepararle el camino a una persona, a un alma. Pero si no lo hacemos conforme nuestro Padre Dios nos lo ha instruido a través de su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿cree que vamos a hacer las cosas bien? Yo le aseguro que no. Porque mire, nuestro mismo Señor, lo que oía del Padre, eso hacía. Él no hizo nada fuera de la voluntad del Padre. Todo lo fue haciendo conforme lo que oía al Padre decir. Nosotros tenemos la Escritura para hacerlo conforme el Padre inspiró con el Espíritu Santo
a los escritores de la Escritura para hacer su voluntad. ¿Qué podemos observar acerca de esto? Mire, dice por aquí, dice, Jesús no obra independientemente de Dios, el Padre, sino con Él. Por eso le decía, Él no sobrepasó la autoridad del Padre en ningún momento. Lo que le decía el Padre, eso Él hacía. Y a través del caminar, dígame, ¿qué cosa hizo el Señor que el Padre no lo respaldara? Todo lo que hizo lo respaldó, porque aún cuando resucitó a Lázaro, que le dijo, Padre, gracias porque me escuchas. Fíjese, eso es tener una comunión, y esa comunión nosotros debemos de tener con Él. ¿Para qué? Para que lo que vayamos haciendo en su voluntad tenga un fruto, para que Él vea ese fruto. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando ve un fruto agradable? Dice, esta esencia me agrada, esta ofrenda me agrada. ¿Qué vamos viendo al caminar de nosotros aquí? Mira, esto debería darnos mayor seguridad de ser aceptos en la presencia de Dios y protegidos por Él. ¿Qué nos quiere decir? Tenemos que estar seguros, hermanos, de que el Señor está con nosotros para ayudar a las almas necesitadas. Tenemos que estar seguros y creyendo con una convicción segura de que Él está con nosotros, de no ir con un temor de decir, mira, a respaldar el Señor. Lo primero que va a hacer el enemigo es amedrentarlo y hacerle sentir que no puede. Pero en el nombre del Señor, el Señor reprenda al enemigo, porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Él ya venció. Nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Él y seguir sus pisadas. ¿Por qué? Él siguió todo lo que el Padre le dijo. Y si nosotros seguimos lo que Él nos instruye, vamos a ser victoriosos. Mire lo que dice por aquí. Mire en Lucas 22, 42 versículo, dice, y Él se separó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, ¿cuántas veces cuando vamos a enfrentar algo que para nosotros es imposible, el enemigo nos amedrenta? ¿Qué situación, qué pensamiento me viene? Por ejemplo, voy a sacar un ejemplo, cuando a una persona le dicen, te vamos a operar en un mes. Cuando le dicen, se turba su mente. Y conforme van pasando los días, usted dice, se está llegando la hora de la operación. Se está llegando la hora de la operación. Y sabe que no está en sus manos la solución. ¿Cómo se pone su corazón? ¿Cómo se siente su alma? Pensamos, ¿iré a salir bien de esta? ¿Qué me va a pasar? Imagínese mi Señor Jesucristo sintiendo que Él ya sudaba como gotas de sangre, sabiendo que le iba a llegar la hora de entregarse para ser crucificado. Y Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Como podemos pensar, querría decir que se arrepintió, pero luego reaccionó y dijo, no, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Imagínese las expresiones de nuestro Señor que llegó a decir. Por eso le hago una pregunta: ¿qué expresamos nosotros cuando verdaderamente estamos en una angustia, en un dolor? Que la solución no está en nosotros, sino más decir: Padre, sea tu voluntad. Porque dice, trataba a Jesús de abandonar su misión. No es malo, nunca es malo expresarle a Dios nuestros verdaderos sentimientos. No es malo reprocharle si es malo, eso no lo haga, pero expresarle sus sentimientos, usted puede decirle con angustia, con dolor. ¿Por qué? Porque Él sabe que en esta situación que vivimos caótica, caminando en este mundo, es necesario agarrarnos de la mano de Dios. Y solamente así, por ejemplo, Él sabía lo que iba a pasar. Una persona cuando va a ser interferida, sabe lo que va a sentir. Y cuando una persona no sabe ni siente eso, escucha y ve. Pero como no está en el lugar, no sabe la tristeza y el dolor que carga aquella persona. Yo siempre me he dicho esto a mí mismo. Digo, Señor, qué tristeza es para mí no valorar el sacrificio que hiciste en la cruz por mí, de la forma que tú quieres. ¿Y sabe por qué le he dicho esto? Y le digo en oración: porque a mí no me crucificaron, a mí no me atravesaron mis manos, a mí no me atravesaron mis pies, a mí no me azotaron, pero a Él sí lo azotaron por mí. Porque solo aquel que le pasa algo sabe lo que es el dolor que se siente. Solo Él sabe el dolor que se siente. Y Él sintió el dolor de todos nosotros y aún por todos aquellos que están por nacer. Sigue diciendo aquí, en Juan 4:31. Juan capítulo 4, versículo 34. Dice Juan 4, versículo 34. Dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Fíjese, capacitar, instruir, discipular, manifestar el poder de Dios y entregarse a la muerte. Fíjese, entregarse, porque Él dijo: yo pongo mi vida. ¿Con qué iba a culminar la misión de aquel que capacitó a los 12 discípulos y a todos aquellos que nos han seguido discipulando desde hace 2000 años? Por eso cuando el enemigo que murió dijo: aquí se acabó todo, pero ahí fue cuando empezó lo más bueno, porque el Cristo de la gloria se levantó con poder y dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y Él murió para darnos vida eterna. Para eso, porque Él llevó todas nuestras iniquidades, Él llevó todo nuestro dolor. Pero ¿quién iba a pensar que la muerte de nuestro Señor Jesucristo iba a traer tanto fruto para el Padre, como lo dijo en Isaías 53? Y dice por aquí, miren en Lucas, en Lucas 4:43, le invito que vayamos a la escritura. Lucas capítulo 4, versículo 43.
Dice la Escritura, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Fíjese, caminando, recorriendo ciudades para llevar las buenas nuevas de salvación. El propósito de Dios ahorita en nosotros es la misma. Es la misma, llevar este evangelio de salvación. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se haga grande sobre la tierra. Mire, dice por aquí, dice cuando Jesús dijo, mire, le voy a invitar a Lucas 19:10 para ver esta historia, es muy conocida. Y ahí vamos a ver un propósito. Lucas 19:10. Perdón, sí, 19:10. Lucas 19:10. Dice, mire, dice aquí un encabezado, mire, la meta de nuestro Señor Jesucristo fue salvar pecadores, salvar almas perdidas, salvar lo que se había perdido. Dice en Lucas 19, voy a leer el 9 y el 10, dice, mire, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No quiere decir aquí que perdidos en una forma de ubicación de hogar a trabajo o de trabajo a un lugar, sino de la comunión ¿con quién? Con Dios. La gente estaba perdida en esa situación. Pero ¿qué quería decir el Señor aparte de todo esto? Él ya sabe en el mundo, hermano, quién tiene fe para aceptarle como su Salvador. Aquí con Zaqueo lo vemos muy claramente. Toda esta historia muchos la hemos leído, muchos nos han predicado y sabemos el contenido de la historia de Zaqueo. Porque mire, ¿quién impulsó a Zaqueo a subirse arriba del árbol? Y cómo el Señor le dijo, desciende, porque esta noche es necesario que yo pose en tu casa. Fíjese cómo el plan de Dios y por qué los que en aquel tiempo supuestamente cuidaban de la grey del Señor no podían entender de que había personas entre el pueblo que pertenecían a la fe de Abraham. ¿Qué cree que sintieron los judíos o los fariseos o los escribas cuando cuando el Señor dijo, porque este pertenece a Abraham? Ellos odiaban a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. ¿Cómo fue que se perdió? Pudieron haber pensado. Dice por aquí, mire, dice, cuando Jesús dijo a Zaqueo que era hijo de Abraham, debe haber sorprendido a sus creyentes, al menos en dos maneras. No les debe de haber gustado reconocer que este recaudador de impuestos tan impopular era compatriota, hijo de Abraham. Pero ¿cómo marcó la diferencia Zaqueo? De que sí pertenecía a la fe de Abraham. Cuando él corrió y oyó que el Señor pasaba por ahí, él ahí mostró que tenía fe para creer en el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que hay personas que no tienen derecho de que les hablemos del Evangelio, hermano? A veces cometemos error en pensar en esa forma, porque todos tienen derecho a escuchar del Evangelio de salvación como yo y muchos hemos creído en el Señor.
Porque hay muchas almas clamando ayuda. Y le digo una cosa, no hayan dónde encontrarla. Y tristemente se refugian en vicios. Se refugian en cosas que lo único que les va a traer es una destrucción, cuando ellos necesitan una restauración. Zaqueo fue un hombre restaurado totalmente. Dígame, ¿a quién de nosotros no nos restauró el Señor? A muchos nos restauró el Señor. Zaqueo es un ejemplo de los que muchos pensaban que no había salvación para él, pero él con su acto de fe, de decir, yo quiero ver al Maestro. Hay veces que a nuestros familiares, aún a veces, nos cansamos de hablarles del Evangelio cuando nunca nos debemos cansar. Porque tenemos primos, tenemos tíos, tenemos sobrinos que necesitan oír del Evangelio. Tenemos que abrirles esa puerta, hermano, de una forma o de otra. Por eso es bueno la oración, hermano. La oración es la que prepara la mente, prepara el camino, toca el corazón, porque usted se la está haciendo a Dios, y Dios, viendo su insistencia, va a decir, ve, te preparo aquella tierra para que la siembres. Porque ¿qué hacía Pablo? Pablo oraba hasta engendrar a Cristo en el corazón de las personas. Imagínense. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, una misión conforme las cosas que nos ha ido enseñando la palabra a través de nuestro Señor Jesucristo. Él no le dijo a Zaqueo, hazte un lado. A ti te desechan estos, yo también. No. Él le dijo, voy a tu casa. Y al entrar a su casa, que él se gozó. Y él allí vino la conversión, que dijo, si he robado, les regreso 4 veces lo que les he robado, he quitado. Fíjese la acción de una persona. Cuando acepta el agradecimiento de Dios, viene el cambio. Pero, ¿qué hay que ver? ¿De quién salen las palabras? De aquella voz del Espíritu Santo de una persona que en realidad ama a una persona, a un alma que está perdida. Eso es lo que cuenta, el que ama las almas. Ese va a ser galardonado. Y cada alma que ganes, sabes que es una piedrita en tu corona. Yo me imagino a Zaqueo, qué gozo ha de haber tenido cuando el Maestro llegó. Es como cuando nosotros llegó el Señor y se completó la misión hasta ahí, ¿verdad? De la salvación hasta ese momento a nosotros. ¿Qué sentí yo? Yo le he dicho a muchas personas y se lo digo delante de Dios, cuando acepté a Cristo, yo sentí una caricia que ni mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos, ni mis hijos me la han hecho. Aunque son caricias bonitas las que me han hecho, pero cuando sentí esa caricia de Cristo, de su Santo Espíritu, mire, fue algo que eso, me acuerdo, y pienso y le pido a Dios que me ayude a hacer sentir a otras personas lo que yo sentí. Porque eso es lo que les digo, mira, Él te da una caricia que nunca la has sentido. Y cuando oran y hacen la profesión de fe, lloran y sienten. Y allí está, hermano, que la misión, la evangelización que se nos ha dado, no es en vano. No es en vano. Por eso, amado hermano, debemos incitarnos, mire, salvar significa librar de un peligro riesgoso o daño. 2,
librar de la condenación eterna. Mire, aún el diccionario secular da la definición esta. 3 dice, exculpar o probar la inocencia de alguien. ¿Y quién, siendo aún culpable, le puede perdonar si no es Cristo? Él es el único que puede hacer eso. Aún siendo culpable, Él nos perdona. Él ha hecho con nosotros lo que nadie podía haber hecho. Pero recordemos, el Padre envió al Hijo, el Hijo capacitó a 12. De esos 12 discípulos, hasta ahorita, mire, hemos sido muchos discipulados y cumpliéndose la misión. Y la misión va a concluir, ¿sabe cuándo? Cuando el Señor venga por su pueblo. Ahí vamos a decir, gloria a Dios. Allí es donde la misión, vamos a decir, valió la pena. Valió la pena. Y así, ¿verdad? Le doy gracias al Señor, hermano, por haberme permitido compartir esta reflexión con ustedes, ¿verdad? Y como es un tiempo de oración, ¿verdad? Sabemos que hay muchas necesidades en el pueblo, sabemos que cada uno siempre hay algo que nos agobia, pero la palabra dice, echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y así, ¿verdad? Hacemos la invitación al altar para orar. Yo no sé su petición, si la quiere exponer, si la quiere llevar usted ante el Señor, pero lo que sí, mire, cómo oró nuestro Señor Jesucristo, sintiendo el dolor. Nosotros tenemos que sentir el orar por alguien, aún por nosotros mismos, porque tenemos que sentirlo y el Señor se agradará. Y el altar, ¿verdad?, está abierto. Ay, bendito Dios. Oh, santo eres, Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor. Porque tú eres mi Dios, el que haces todas las cosas, Señor. Y hasta aquí llegó el mensaje de la Iglesia Monte de Sión. Esperamos que lo que haya escuchado le sea de gran bendición cuando lo lleve a la práctica. Síganos sintonizando y no le cambie a Radio Visión Celestial Internacional.